Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas como cada miércoles a Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este programa, siempre además, todos los miércoles aquí en Radio San Borja, en los 91.1, líder en peruanidad. Calidad al Día lo que pretende, y lo planteamos siempre al iniciar el programa, es la posibilidad de establecer un debate, una conversación amena sobre los temas que están ligados al mundo de la calidad. El mundo de la innovación, el mundo de la calidad de vida, de todo aquello que represente los temas de calidad, ¿no es cierto? El tema de los procesos, por ejemplo, producción, todo eso está ligado a la calidad. Y hoy, en ese sentido, tenemos varias entrevistas que tienen justamente ese norte. Vamos a comenzar hablando de la tecnología que se está implementando en las fábricas de ladrillos artesanales, porque están comenzando a operar, gracias a la cooperación suiza, con eficiencia energética. Y eso es muy interesante. La ladrillera es un gran contaminante, la ladrillera bota mucho humo. Bueno, ¿cómo han hecho los amigos de la Fundación Suiza de Cooperación Swiss Contact? Nos lo van a contar en un instante y vamos a poder conocer su experiencia valiosísima en este sentido. Luego hablaremos de Patenta Universidad, un esfuerzo que hace Indecopi para que los espacios académicos dedicados a la invención y a la innovación entren en el mundo de la patente, se animen a patentar los productos. La riqueza de un país tiene que ver también con su capacidad con su creatividad y su capacidad de inventar, pero esa invención no puede quedar en el aire, hay que protegerla. Esa protección pasa por el mundo de las patentes. De eso vamos a hablar también en el programa. Más adelante vamos a hablar de medicina. ¿Por qué? Hablaremos de los avances médicos en el tema de la próstata. No es la primera vez que hablamos de un tema médico en este programa, porque la calidad de vida pasa primero por la salud. O sea, si la salud no está bien, si uno no está contento con la vida que tiene y con la vida que lleva, entonces no tiene sentido nada más. Bueno, vamos a hablar de los avances médicos en la próstata, porque aquí hay mucho que no quiere ir al médico porque tiene temas culturales atravesados y no van al médico y luego se encuentran con sorpresas. Bueno, de eso vamos a hablar. Y también los avances médicos en artritis. Vamos a juntar los dos temas, próstata y artritis, en nuestro programa. Así que ya lo saben, ese es el menú. Los invito permanentemente a estar con nosotros aquí en Radio San Borja. Sintonice el 91.1, déjelo ahí. Nos vamos a ir a la pausa, una pausa breve, y comenzamos el programa. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bienvenidos. Muy bien, y tal como lo habíamos anunciado, vamos a hablar de eficiencia energética, ¿no es cierto? Es una práctica que tiene como objeto reducir el consumo de energía. La eficiencia en el uso eficiente de la energía optimiza los procesos productivos y el empleo de la energía, que es tan valiosa y tan necesaria. Bueno, John Bickel es director de la Fundación Suiza de Cooperación Swiss Contact y está con nosotros justamente para conversar en torno a este tema. John, bienvenido, un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ti, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Antes de entrar al tema de la eficiencia energética, cuéntame un poquito brevemente de la Fundación, ¿qué rol cumple en el Perú? Sí, la Fundación Swiss Contact cumple este año 50 años de estar en el Perú. Imagínate. Así que es una larga trayectoria. Trabajamos diferentes áreas. Un área es microfinanzas, servicios financieros. Trabajamos fortalecimiento de pequeña y mediana empresa, que puede entrar el tema de eficiencia energética, seguro, por supuesto. Trabajamos el tema de formación profesional y el otro tema de medio ambiente o eficiencia en los recursos naturales, ¿no? ¿Cómo se financia la fundación? ¿De qué vive? La fundación es básicamente una fundación, una entidad implementadora de proyectos. Nosotros implementamos proyectos
proyectos como este de las ladrieras para el gobierno suizo, para la Agencia Suiza de Cooperación, para la COSUDE. Implementamos proyectos para otras fundaciones, para internacionales, por Naciones Unidas, por el gobierno peruano hemos implementado proyectos, o para otras entidades que financian proyectos y que buscan fortalecer el sector privado. De acuerdo. Entonces, es una fundación que depende de la cooperación internacional, del apoyo del dinero gubernamental, principalmente de Suiza. No tanto solo de Suiza. Suiza es, claro, las entidades suizas son nuestros principales clientes, es claro, pero también trabajamos para otras entidades espacios. Y también entidades privadas, por ejemplo, el sector minero que apoyamos en fortalecer de las empresas que dan servicio a las minas, especialmente las empresas comunales o los comuneros que forman sus empresas, ¿no? El trabajo a nivel de proyectos que desarrolla la Fundación, ¿lo desarrolla con agentes locales o con personal que viene de otros espacios, que viene de fuera a implementarlos? No, en general todo es con gente local, con profesionales peruanos que tenemos muy buenos. No, soy el único suizo por el momento en la fundación, aquí en Perú. De acuerdo. Bueno, ¿y por qué les ha interesado el tema de la eficiencia energética? Bueno, ese tema nace con otro tema. Iniciamos un par de años atrás un proyecto de calidad de aire que implementamos en Cusco, en Trujillo, en Chiclayo, en Arequipa. Y cuando vimos el tema de impacto de los humos de las ladrieras... Es tremendo. Es tremendo. Dijimos, aquí hay que hacer algo. Así que no es solo reducir el humo. Claro, un proyecto te llevó a otro proyecto, digamos. El proyecto lleva a otro proyecto y el proyecto cuando quieras reducir humo te lleva a otro camino. Claro. Empiezas a implementar medidas y miras que, bueno, es el tema de cambio climático, es el tema de emisiones que afectan la salud, así que va de un camino y lleva a otro puerto, ¿no? Cuéntame entonces, ¿por qué una ladrillera es un gran contaminante? En su proceso de producción, ¿dónde está la contaminación? Bueno, para hacer ladrillos se empieza a extraer la arcilla del campo. Ahí hay que cuidar de no afectar terrenos agrícolas, cuidar a dónde se saca la arcilla. El próximo paso es moldear la arcilla, ahí no hay mayor impacto. Y el tercer paso es, después de secar en general al sol, hay que meter al horno. Hay que cocer, hay que cocerlos. Y para cocer se requiere bastante energía. En general se busca la energía o el combustible más barato. Muchos lugares se utilizan llantas, plásticos, basura, es lo que quema. Y o sea, no queman madera de algarrobo, madera especial, digamos, no. Lo que tratamos de migrar a biocombustible o a madera, leña sostenible, que sea cultivada, o acerín o desperdicios agrícolas como cascarilla de arroz, cascarilla de café. Ese es un combustible que está abundante y que no se da mayor uso. Ya. Ahora, John, termíname de contar la situación. Usan como elemento energético plásticos, papeles, basura, por un tema de costos de producción. Básicamente ha sido un tema de costos de producción, pero nosotros impulsamos a los ladrilleros primero que busquen mejorar sus hornos, aislar las paredes mejor, poner paredes más gruesas para no perder el calor, si es posible migrar a hornos más tecnificados. Hemos impulsado un horno cerrado, completamente cerrado, con chimenea, porque en general los hornos están abiertos y se pierde mucho calor por el arriba donde está abierto, no por el techo. Entiendo. Claro. Entonces, claro, una cápsula, digamos, estoy usando expresiones que probablemente no son muy técnicas, pero me lo imagino como una cápsula cerrada, enclaustrada, el calor se concentra más y el secado va mucho más rápido. Claro, el calor se concentra más y ahí hay un punto adicional para que queme bien. Hay que siempre en la combustión se necesita 3 elementos: calor, que es el fuego, aire y combustible. Claro. Y si no hay esta relación correcta,
hay un humazón tremendo. Entiendo. Ahí es muy importante manejar bien la relación aire-combustible. Ahí hemos impulsado un sistema bastante simple. ¿En qué consiste? Introducir ventiladores para manejar la cantidad de aire que tiene entrar al horno, o el próximo paso, un ventilador con dosificador, si se utiliza, por ejemplo, cascarilla de arroz o acerín, ese se puede dosificar y tener una combustión mucho más permanente, completa, sin tener mayores emisiones de humos, ¿no? John, ¿los ladrilleros cómo recibieron esta posibilidad? Porque claro, hay una cultura de trabajo, hay una tradición de hacer las cosas de una manera. Sí, los ladrilleros vienen de aprender a hacer ladrillos del papá, del abuelo. Okay. Es como toda una trayectoria. Entiendo. Y cambiar los procesos requiere cierto tiempo y convicción. Ahora, hemos visto que si introducen, por ejemplo, un ventilador, se pueden ahorrar fácil 30% del combustible. Mira, es impresionante. Y este no reduce solo el 30% de los gases de efecto invernadero, la contaminación, también aumenta sus ingresos. Seguro, y eso seguro. es lo que... Eso es una motivación de fondo. Siempre cuando toca el bolsillo es la mejor motivación. Por supuesto. Y hemos visto que hemos introducido bastantes ventiladores en Cusco, todos utilizan, estamos ahorita emigrando a Puno, Juliaca, toda la parte sur, también estamos en el norte, en San Martín, Piura, Chiclayo, Chulucanas, a donde están toda la gran población de ladrilleras pequeñas. Entiendo. John, ¿qué estándares de calidad manejan? Bueno, nosotros importantes hacer mejor ladrillos, hacer ladrillos, pasar del tradicional del bloque sin huecos, hacer ladrillos de forma más mecánica, con ladrillos perforados o con huecos, o como lo llaman el blocker o el Super King Kong, con todos los nombres que tienen hoy. Pasar primero ese ladrillo seca mucho más rápido, es más fácil quemarlos porque tienen menos masa, menos peso, y después se vende al mercado por mucho mejor precio, ¿no? Entiendo. Bueno, pero también hay un ladrillo quemado que tiene un mercado, ¿no es cierto? El rococho, ese ladrillo que tiene colores tan bonitos justamente a partir de que ha sido demasiado quemado. Claro, hay para todos los gustos, de todos los colores. Eso es importante también mantener esto. Y hemos visto que, como un ejemplo, en San Jerónimo hay más de 200 ladrilleras. Imagínate. Cuando empezamos, casi todos hacían ladrillos a mano. Ya. Hoy todos hacen de forma mecánica y todos utilizan ventilador. Ahora, los ladrillos hechos a mano hay que ir a comprar a Piñipampa o más afuera si uno quiere hacer su churrasquera o su horno de pizza o algo así. Hay que buscar, ya hay que ir buscando. Claro. ¿No? Sí, además pensaba, 200 ladrilleras de manos de trabajadores que han heredado de sus padres esta tradición. Yo imaginaba de pronto en Europa estas manos, ¿cuánto valdrían haciendo estas cosas, no? Claro, hemos visto, nosotros trabajamos en diferentes países, el programa está también en Brasil, estamos en Bolivia, aquí en Ecuador, en Colombia, en México. Y en México, en la frontera, había toda una tradición de hacer ladrillos y pisos a mano y vender a los Estados Unidos para hacer como pisos o cosas más rústicas. Y este tiene un valor muy interesante. Un valor agregado mucho más interesante, claro. Y aquí el problema es que todos hacen lo mismo y el precio está muy bajo. Y así es muy importante también diversificar la producción. Sí, ahí valdría la pena también apoyarlos con tendencias, con innovación, ¿no es cierto? Que sería tan útil. Sí, hemos apoyado con nuevos diseños de migrar a hacer tejas, pero de todavía hacer les pisos. Cuesta un poquito. Todavía cuesta, es un proceso que hay que trabajar no solo con el ladrillero, sino también con el albañil, con los que demandan los materiales de construcción. Una última, porque el tiempo me gana, John. ¿Es condición de ustedes que las ladrilleras no trabajen niños? Sí, eso es muy importante, pero el trabajo de niños es una cosa de... Cuando no hay suficientes ingresos, se sustituye las pérdidas por trabajo infantil. Entiendo. Una vez que los ladrilleros tienen sus ingresos, los todos niños, quieren mandar los niños al colegio. Claro. Y hemos visto, otra vez el ejemplo de San Jerónimo, no vas a encontrar ningunos niños trabajando hoy día, porque todos han logrado mejorar sus ingresos. Imagínate. Y ese es el camino a seguir. John, muchísimas gracias. Me decías
que hace 50 años que están en el Perú. ¿Este año han cumplido 50? Este año cumplimos 50 años y en septiembre haremos nuestra celebración. Bueno, por ahí estaremos entonces. Con gusto, será un gusto tenerlos en nuestro evento. Muchas gracias, John, pero no por haber venido al programa, sino por todo el esfuerzo que Muchas hace gracias Swisscontact por invitar. Por dinamizar economías y ayudar a la gente en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. John Bickel, director de la Fundación Suiza de Cooperación Swisscontact, ha estado con nosotros aquí en el programa. 4:15, pausa y volvemos. Tips para la calidad. Beneficios de un control interno. Promueve el desarrollo organizacional. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, líder en peruanidad. Agenda Central. Hola, soy Gloria Granda y los invito a escuchar Agenda Central para conocer lo que sucede en el Perú y el mundo. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, aquí en Radio San Borja 91.1. Hola, soy Luis Alberto Vázquez, conductor del programa Educando. Si a su hijo no le gusta estudiar, se distrae, no comprende y usted tiene que ayudarle para que estudie y haga sus tareas. Escuche Educando, de martes a viernes a las 6 de la tarde por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. No te pierdas Habla Taxista con Julio Díaz, un espacio especialmente creado para ti, amigo taxista. Escúchanos todos los viernes a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1. Hora 6 con Fernando Llamosas, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Radio San Borja, líder en peruanidad. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Beneficios de un control interno. Logra mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones. Son las 4 de la tarde con 18 minutos y estamos en Calidad al Día gracias a la gentileza de Radio San Borja en los 91.1. Calidad al Día es el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y siempre nos ayudan en este programa porque tienen temas que están íntimamente ligados al tema de la calidad de los amigos de Indecopi. Por eso es que al inicio del programa hablábamos en la presentación del tema de las patentes. A ver, de nada nos sirve ser un país que promueve la invención, la creatividad, si luego, cuando esa invención ya existe y comienza a generar ingresos y comienza a venderse y a ser muy popular, no está patentado, o sea, no tiene alguien que sea dueño de esa invención, lo más posible es que se la lleven otros. Y entonces el esfuerzo de las personas, de las instituciones, de la academia, cae en saco roto. Mauricio Osorio es su director de promoción de patentamiento del Indecopi y nos va a dar de Patenta Universidad, justamente, un esfuerzo más de Indecopi por fortalecer el tema de patentes. Mauricio, bienvenido, un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, Gracias Carlos, por estar la con invitación. nosotros. No, encantadísimo. Cuéntame primero un poco de tu dirección. ¿Cómo va el tema del patentamiento en términos generales? Bueno, a nivel, digamos, general, la subdirección de promoción al patentamiento ya tiene en Indecopi un poco más de 2 años. Ya. Hemos agarrado, digamos, hemos empezado la labor con aproximadamente 100 solicitudes tramitadas por peruanos por año. Ya. Y hoy en día estamos cercano a las 300 solicitudes, Okay. incluyendo solicitudes provenientes de empresas, de personas naturales, de centros académicos, de centros de investigación. Y esto, digamos, este crecimiento en el número de solicitudes ha sido producto de los programas que venimos implementando en estos últimos 2 años y medio. Perdón, Mauricio, de 100 a 300 es 3 a 1. El salto es
cuantitativo es muy interesante. Así es. Pero el global suena poco todavía, es pequeño. El global es pequeño. Nosotros hemos hecho una especie de estimación ¿Ya? de cuál debería ser el índice de Ajá. patentamiento en el Perú, basado, digamos, en lo que tiene Chile, Ok, México, ok. Colombia, países con los cuales Nuestros nos gusta pares. compararnos, y hemos llegado, digamos, a la cifra de que en el Perú deberíamos patentar, los peruanos, en aproximadamente unas 450 a 500 solicitudes por año. Por año. O sea, todavía estamos Ahí un poquito abajo. pero creciendo. Ok. Eso es lo más importante. Y no solamente depende, obviamente, de los programas que pueda elaborar o lanzar el Indecopi, sino también de esfuerzos en general de diversas instituciones públicas, por ejemplo, el Ministerio de la Producción, Concitec, las Así es. universidades públicas o privadas, que tienen que invertir recursos en innovación, en investigación. De acuerdo. Porque de ahí salen los resultados o los productos que se van a proteger en un futuro. ¿Por qué no patentábamos más? ¿Por desconocimiento? ¿Porque era muy engorroso? ¿Por qué no patentábamos? En realidad se da múltiples factores. En general, en los últimos, desde que somos una república, el Perú no ha sido un país tendiente a promover la ciencia, la tecnología y la innovación Ok. tecnológica. No es un secreto eso. Así es. Sin embargo, en los últimos años ha habido todo un movimiento en pro de desarrollar, digamos, este ecosistema. Y eso está dando ciertos resultados. Pero por otro lado, también, efectivamente, ha habido un desconocimiento del peruano, ¿no? Con respecto no solo al tema de patentes, sino en general al tema de la propiedad intelectual, llámese derechos de autor, signos distintivos, pero también en el tema de qué debo hacer o en qué me beneficia proteger un producto a través de una patente, ¿no? Entiendo. Pero bueno, interesante entonces que el esfuerzo estatal y privado está llevando a que este crecimiento a nivel de patentes vaya en aumento. Ahora, ¿qué cosa es Patenta Universidad? Patente Universidad es un programa recientemente lanzado por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, donde funciona la Subdirección de Promoción del Patentamiento, que está orientado para las universidades, tanto públicas como privadas en el Perú, que están desarrollando proyectos de investigación, procesos de innovación, que están desarrollando actividades vinculadas con ciencia, tecnología e innovación, ya sea con fondos del sector público, como Conciteco produce, con fondos vinculados con el canon minero, con fondos de cooperación internacional, seguro. en fin, pero que no están recurriendo al sistema de patentes. Ya. Entonces, para esas universidades está diseñado el programa Patenta Universidad, donde vamos a identificar materia patentable en los proyectos y en marcha, vamos a brindar información, conocimientos, acercamiento al sistema de patentes, vamos a evaluar el potencial de patentabilidad de los proyectos Claro. que existen Claro. y finalmente vamos a brindar asesoría en cómo construir el documento técnico que es el que acompaña la solicitud de patente. Entonces es un acompañamiento integral que vamos a brindar a las universidades. Y acá hay un tema sumamente importante. Si bien el número de patentes por parte de las universidades ha crecido en los últimos años Ya. de 2 en promedio anual, hoy en día estamos en más de 50 en promedio Ya. anual, Interesante. el 90% de esas solicitudes provienen de 4 universidades tradicionales, digamos, Solo de 4. de 4 peruanas. No te creo. Por ejemplo, la Universidad Católica, Ajá. la Universidad Nacional de Ingeniería, la UTEC y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entiendo. Entonces, lo que busca Patente Universidad no es solamente acercar a las universidades al sistema de patentes, sino diversificar, ampliar la base de universidades que pueden proteger sus investigaciones y sus innovaciones. Entiendo. En los países desarrollados, la universidad, el mundo de la academia, ¿produce mucha patente? Produce mucha patente, pero yo te comento algo. A nivel de países, digamos, desarrollados, quienes más patentan son las empresas. Claro. En segundo lugar, digamos que yo creo que está bastante cercano entre universidades y centros de investigación Ya. y personas naturales. En el Perú estamos al revés. Los que más solicitan patentes en el Perú son las personas naturales, Entiendo. inventores independientes. Entiendo. En segundo lugar, hoy en día la universidad ya superó a la empresa. Y en último lugar está la empresa. Entonces, nosotros hemos aprendido en estos años que debemos generar programas o proyectos segmentados a cada tipo de, digamos, de mercado objetivo. Hemos creado patente rápida, digamos, que está más orientado para personas naturales, para asesorarlos en el trámite de la patente. Hemos creado Patente Universidad para vincularnos con el sector académico, pero también está en, digamos, en cartera lanzar un programa que está orientado
al público empresarial, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera lo que queremos es tener un mejor equilibrio en la pirámide del patentamiento en el Perú. De acuerdo. Tener una patente de una invención, de una innovación, ¿es igual a dinero? O sea, ¿me genera dinero tener un producto patentado? No necesariamente. Ajá. Depende mucho, por ejemplo, de la capacidad del inventor. Claro, de la dinámica que le dé a la invención, ¿no? Exacto, ¿no? De cómo puedo yo rentabilizar Claro. la inversión que he hecho en generar esta innovación o esta invención. Si esa invención satisface una demanda de un mercado grande o de un mercado pequeño, también de eso dependerá, ¿no es cierto?, qué tanto se puede recuperar lo que se ha invertido, si es un producto que tiene un alcance más regional o local, o si es más global, por ejemplo, ¿no? Nosotros consideramos que por ejemplo, para una empresa es más sencillo llegar al mercado con un producto, porque la empresa ya tiene una infraestructura Totalmente de acuerdo. consolidada o desarrollada. Más difícil, menos complicado que un inventor independiente, digamos, que desarrolla algo en su garaje, en su laboratorio, y luego tiene que pensar cómo hacer para llevar ese producto, ¿no es cierto?, hacia el mercado. Claro. Entonces, si tiene que poner una empresa, si lo den licenciamiento, si consigue un socio estratégico, es un poco más complicado. Entonces, Ahora, depende de múltiples factores. En esa misma línea, entonces, y estoy convencido de que habrá algún inventor que nos esté escuchando, aún no teniendo esa capacidad o esa infraestructura para impactar en el mercado, la sugerencia es patenta, deja la patente ahí dormidita y esperando hasta el momento en que pueda salir al mercado, o mejor espérate y no patentes todavía hasta que estés listo para impactar. Lo ideal es proteger, digamos, patentar, una vez que uno tiene claro de qué se trata el producto. Ajá. ¿No? Porque teniendo claro de qué se trata el producto es que tú puedes salir, venderlo, negociarlo, Claro, en fin, ¿no es claro. cierto? Entonces, el tema, digamos, el eje central de si debo patentar o no está en función de un análisis costo-beneficio, ¿no es cierto? Si yo considero que... Es que eso te quería preguntar, no es patentar por patentar. No, y de hecho el Indecopi, con los trabajos o los programas que realizamos, la idea no es salir a decir, ustedes tienen que patentar todo lo que produzcan. Claro. No se puede, primero, porque no todo se puede patentar, Ok. estaríamos, digamos, mal informando. Y en segundo lugar, porque debes patentar aquello que te va a generar un beneficio. Seguro. ¿No es cierto? Entonces, nuestra idea es acercar información y acercar programas para que aquellos que deban tomar la decisión sobre si deben patentar o no, la tomen en función a un conjunto de elementos de información. Si lo debo patentar hoy día o lo debo patentar dentro de un año. Si lo debo patentar solo en el Perú o también en Estados Unidos, en la India. Pero me parece muy honesto lo que planteas, Mauricio, porque si se tratara de mejorar tus números, tú dirías patenten y patenten como locos, ¿no es cierto? Pero ese no es el punto. El punto es patenta cuando estés listo. Así es. Y para eso necesitas conocer qué son las patentes, cuáles son las implicancias, qué es lo que puedo patentar y qué no, desde cuándo rigen las solicitudes, cuánto tiempo es, si valen en un país y no en el otro, cómo puedo explotarlas, en fin. O sea, hay un conjunto de elementos que uno tiene que no volverse un experto, ¿no? Pero sí tener cierta claridad para poder sacarle provecho a este instrumento de la propiedad intelectual. Mauricio, yo no sé si nos puedes poner un ejemplo de algún invento o innovación hecha en un garaje que tras la patente comenzó a desarrollarse y fue un éxito. Por ejemplo, yo estoy recordando el invento de este señor que en su bicicleta hacía jugos de naranja a partir de un sistema de pedaleo. La naranja exprimía y hacía unos jugos fantásticos de muy poco tiempo. Pero claro, no sé si pasó de eso, si diversificó, si impactó, si creció o no creció, si vendió el invento, si no lo vendió, ¿no? Yo tengo un ejemplo bien interesante y es un invento del señor César Herrera, es un inventor independiente, ¿no? Que él cuenta que cuando se afeitaba, por ejemplo, él veía como el agua del grifo, ¿no es cierto? Corría y corría, él decía, yo estoy desperdiciando el agua y por eso me está llegando un mayor consumo, tengo que pagar más. Entonces a él se le ocurrió... Esa costumbre de dejar el caño abierto cuando uno se está afeitando, ¿no? Es una costumbre, tú lo has dicho, ¿no? Entonces a él se le ocurrió idear un caño que cuando tú simplemente sacas la mano, ¿no?, de un dispositivo, el caño se cierra automáticamente. No es como el caño... No es el sensor. No es el sensor, ¿no?,
sino que esto es básicamente, tiene una especie de palo, fantástico, de fierrito, yeah, el caño, lo mueves para un lado, el agua sale, lo dejaste de mover, el agua deja de salir. fantástico. Ese es un caño ahorrador que fue, digamos, quedó dentro de los finalistas de un concurso de inventos que tuvimos en Indecopi hace varios años, incluso participó en la Feria Internacional de Inventos de Ginebra, y a partir de este grifo ahorrador de doble apertura, así es como le he llamado, es que se buscó un aliado estratégico, y hoy en día ese caño uno lo puede encontrar en diferentes ¿Seguro? instituciones y empresas comerciales, por ejemplo, ¿no? Donde ahorrar es algo clave Central. para poder tener éxito, ¿no? Pero mira, Mauricio, escuchándote pensaba, sin duda valioso el aporte de esta persona, como Herrera, el señor Herrera. César Herrera, valioso porque además tuvo esa inteligencia y esa mirada fina para darse cuenta que de ahí salía un invento. Pero yo hubiese esperado que un invento así saliera de una empresa dedicada al rubro del agua o del saneamiento, que tuviese un área de investigación en el tema. Entonces me pregunto si las empresas están invirtiendo en investigación. La respuesta es sí, están invirtiendo, pero están invirtiendo progresivamente más hoy en día, ¿no? Ciertamente, si volteamos a ver hace 10 años o 15 años, probablemente la inversión en investigación haya sido ínfima, ¿no? Hoy en día hay un mayor esfuerzo por fomentar que las empresas tecnológicas o las productivas, ¿no?, se vinculen con los temas de innovación. Fantástico, ¿no? serio. En otros países, lo que están haciendo otras empresas ya internacionales y todo, no es solamente depender de su área de investigación, sino vincularse con investigadores o innovadores, digamos, de la calle. Entonces, cualquiera puede, lo que ellos llaman Open Innovation, o innovación abierta, ¿no?, donde cualquier inventor puede proponer una mejora sobre el producto de una empresa, la empresa la puede evaluar y si le parece atractiva, establece un contrato, un convenio con este innovador, inventor, pero eso es algo, digamos, que todavía en el Perú no se da. En el Perú todavía efectivamente se está generando innovación, pero desde dentro de la empresa. Todavía no se está explorando hacia afuera. Pero eso es algo que igual es súper valioso. Te lo comentaba además ya para terminar, porque pensaba en un caso que vi a través de Facebook, de una empresa noruega, que no sé cómo habían hecho para que el agua de lavamanos, el agua ya sucia, post lavado, terminaba en el tanque del water, en el tanque del inodoro. Entonces, al jalar el water, lo que usabas era el agua que habías usado para lavarte las manos. Entonces ya no usabas agua limpia en el proceso del water. Era fantástica la idea. Y era una empresa de agua la que la había pensado. Ciertamente. Nosotros esperaríamos que las empresas de un determinado rubro puedan generar innovación y nuevos productos, nuevos procesos vinculados con su sector. Y eso es lo que estaríamos esperando en los próximos años. Ojalá. Efectivamente. Y para eso es que hemos creado este tipo de instrumentos. ¿Dónde la encuentro? Patente Universidad. Ya para terminar, Mauricio. Patente Universidad, pueden obtener mayor información sobre esto en la página web del Indecopi, de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, que es www.indecopi.gov.pe/din/pu. Sencillo. Y ahí pueden obtener mayor información. Está básicamente dirigido a universidades que pueden identificar proyectos de innovación en sus estudiantes, en sus docentes o en sus egresados, y que a través de ellos podamos desarrollar este tipo de iniciativas. Fantástico. Patenta Universidad, entonces, una propuesta más que nos hace Indecopi. El tema del cuidado de las patentes desde el espacio de la universidad, desde el espacio académico. Mauricio Osorio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Mauricio Osorio, su director de promoción de patentamiento del Indecopi, ha estado con nosotros aquí en el programa. Vámonos a la pausa, son las 4:34. Tips para la calidad. Desarrollo organizacional. Ser específico reduce el margen de error. Ya volvemos con Calidad al Día. Radio San Borja es noticias, deporte, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, líder en peruanidad.
San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenas tardes, bienvenidos a la información. La primera dama Nadine Heredia escribió en su cuenta de Twitter que la protesta contra la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori fue libre y que no fue promovida por el gobierno de Ollanta Humala. Las primeras cédulas de sufragio comenzaron a ser impresas este martes para las elecciones generales y del Parlamento Andino del próximo 10 de abril y corresponde al Distrito Electoral de Lima, informó este martes la OMPE. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja. En deportes, el defensa de la selección de Uruguay, Diego Godín, sufrió una lesión muscular de grado 2 en el bíceps femoral derecho, que lo deja fuera del duelo de eliminatorias ante Perú este 29 de marzo en Montevideo. Con más información regresamos en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Ahora Radio San Borja está más cerca de ti. Encuéntranos en los 91.1 y en nuestro portal web www.radiosanborja.com, donde no solo podrás escucharnos, sino también vernos vía nuestra web TV. Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Desarrollo organizacional. Fortalezca capacidades en sus colaboradores. Muy bien, 4 de la tarde con 37 minutos. Seguimos en el programa y este es un programa de calidad. Esto es Calidad al Día y no puede haber calidad si no hay calidad de vida. Eso como punto de partida. Y este bloque además tiene que ver con la calidad de vida a partir de que los hombres conozcamos cuál es la situación de nuestra próstata. Así que usted, si no es un hombre valiente o está lleno de complejos culturales respecto a cómo hacerse un examen de próstata, este segmento no es para usted. Este segmento es para aquellos que quieren saber cómo se encuentran y necesitan información. Es el tipo de cáncer, el cáncer de próstata, con mayor incidencia entre los varones peruanos. No es un tema menor. 17% de los peruanos admite haber tenido un alto estrés durante el año anterior, que impacta posiblemente en el tipo de cáncer y en el cáncer de próstata. Este crece de manera alarmante en el Perú. Hay 2.600 nuevos casos al año y hay cerca de 1.900 muertes en el mismo periodo, según datos del INEM. Así que no es un tema menor. Bueno, José Carlos Revilla, jefe de prevención de oncología de la clínica aliada del grupo Sana, está con nosotros. Él es oncólogo clínico y vamos a conversar con él de la necesidad de mirar este asunto con detalle. Bienvenido, doctor Revilla, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Un gusto para mí estar frente a ti y hablar un poco y educar un poco a tus radioyentes sobre esta enfermedad cada vez más frecuente entre nosotros. Uh-huh. ¿Por qué los hombres le tenemos tanto miedo a saber cómo está nuestra próstata? Definitivamente es un temor cultural, ¿no? Es Una cierto. prueba tan sencilla, tan fácil de abordar, de un costo en realidad costo cero, ¿no? Pero muy efectiva en la información que te brinda. Probablemente es lo que más los ahuyenta del consultorio. Cuando ven a un médico preparado, listo para explorar la próstata de manera digital. Entonces, sí, probablemente ese factor cultural es el que desencadena esto, pero también un tema de educación, ¿no? Y la educación parte un poco de conocer también tus factores de riesgo. Si tú no conoces tus factores de riesgo, bien difícil es que puedas entender que necesitas hacerte una prevención. Entonces ahí, por ejemplo, uno de los factores más importantes para saber tu riesgo de cáncer es saber si tus familiares en primer grado de consanguinidad tienen cáncer de próstata. Ajá. Si tu padre tiene un cáncer de próstata, tienes el doble o el triple riesgo de cáncer de próstata. Si tienes 2 familiares, casi 5 veces más el riesgo estándar. ¿Y cuánto es el riesgo estándar? El riesgo estándar de un hombre hasta los 90 años de desarrollar un cáncer de próstata es más o menos 15 a 17%. Entonces, si tú conoces como ser humano que tienes ya 2 familiares con cáncer de próstata, obviamente esa información que te educa te desencadena la necesidad de recurrir a un médico para que evalúen tu próstata alrededor de los 40 años si tienes un familiar con cáncer de próstata. ¿Y cuánto ha avanzado
los equipos, la tecnología para la revisión de la próstata? Ha avanzado muchísimo, definitivamente, ¿eh? Hace algunas décadas atrás se hacía solamente biopsias de la próstata a ciegas, ¿no? Solamente con la palpación del dedo y palpando un poco y haciendo doler mucho al paciente con complicaciones infecciosas. Entiendo. Actualmente tenemos biopsias con guía ecográfica, con ayuda de un anestesiólogo, con antibiótico-terapia para evitar infecciones. Tenemos biopsias con guía de resonancia para agudizar la zona que está enferma y realmente tomar las biopsias en el punto adecuado. En la última década ha ocurrido probablemente la época de mayor desarrollo en el conocimiento del cáncer de próstata. Hemos aprendido a conocer al detalle a este enemigo oscuro que nace en el centro neurálgico del hombre, en el centro de gravedad, que es la zona pélvica, ¿no? Entonces hemos aprendido a conocer, hemos desarrollado muchas formas de tratamiento de esta enfermedad y de diagnosticarla también, ¿no? ¿Es esta una tecnología que está hoy al alcance de la mayoría de peruanos o todavía sigue siendo muy difícil? Sí, la tecnología para el diagnóstico probablemente sea muy abordable para todos los peruanos, porque a veces la mayor parte de estos procedimientos diagnósticos con guía ecográfica probablemente sí sea fácil. La resonancia probablemente sea limitado a algunas capitales de departamento. La parte quirúrgica, que es otro de los avances importantes en la curación de la enfermedad, también está muy difundida en nuestro medio. Probablemente los mayores especialistas en el ramo, que son los urólogos, oncólogos, probablemente estén centrados alrededor de las grandes ciudades. Y en el tratamiento, los datos que tú mencionabas al inicio, lamentablemente es ciertamente son tremendos. Vemos alrededor de 2.500 pacientes al año con cáncer y lamentablemente, Carlos, alrededor del 70% deben ser diagnosticados o son diagnosticados con un cáncer de próstata muy avanzado. Lamentablemente un estadio incurable, enfermedad muy grosera. Entonces ahí también ha habido una serie de avances a partir de este conocimiento de la enfermedad, que por suerte retrasan el inicio de quimioterapia, brindando mucho beneficio al paciente con tabletas que intentan yugular el combustible que utiliza estas células neoplásicas para su crecimiento, que es la testosterona en este caso, ¿no? Entonces hemos tenido muchos avances que están teniendo éxito en sobrevida del paciente, con calidad de vida, y que sí, por suerte, con acceso en algunos estratos de seguros, correcto, pero también el Estado a partir de el Plan Esperanza es una idea fantástica. A partir de esta iniciativa gubernamental, pues está dando acceso a estos pacientes para estas nuevas formas. Esa ha sido una muy buena iniciativa. Ahora, yo daba este dato de la admisión del alto estrés porque quería establecer una relación entre el estrés y el cáncer de próstata. ¿Se puede establecer o es un mito? En realidad es una variable secundaria, ¿no? No es una variable determinante, pero sí definitivamente el fenómeno tensional incrementa un poco por ahí la posibilidad de no tolerar los procedimientos, de no tolerar el tratamiento, pero no es una variable determinante, ¿no? La variable determinante son la edad, a más edad más cáncer de próstata, la variable hereditaria. Qué fuerte es, ¿no? Fuerte, y también la etnia, ¿no? Si perteneces a una etnia de raza afrodescendiente, tienes mayor riesgo para cáncer de próstata, ¿no? Pero el estrés es un fenómeno secundario, colateral, siempre importante en todas las enfermedades, definitivamente, ¿no? Ahora, las cifras respecto al cáncer de próstata que hemos dado son terribles, pero la curva, ¿es ascendente o es descendente? Yo creo que es ascendente en realidad. Y ascendente probablemente por dos razones. Perdóneme, pero no termino de entender. Sabemos más del problema, tenemos más tecnología, por los medios de comunicación de esto se habla muchísimo, pero no terminamos de hacer que la curva cambie de sentido. No, lamentablemente en nuestras realidades, por el pobre acceso a salud, por ejemplo, te comento, hay 5 departamentos que han sido catalogados por el Ministerio de Salud como catastróficos en salud oncológica. No, Amazonas, Apurímac, San Martín. O sea, que no te dé cáncer ahí. No hay forma de tener acceso a nada, ningún servicio oncológico. Entonces, lamentablemente eso hace que las cifras que veamos siempre estén en ascenso y lamentablemente siempre en ascenso en estadios clínicos 4. En otras realidades, la preocupación de Europa, Estados Unidos es el estadio clínico 1. Claro. Que las lesiones mucho más pequeñitas. En nosotros no, la preocupación es el estadio clínico 4, aquel paciente que tiene con un
9.000 de PSA llegan al paciente, a los hospitales. Pero en términos de salud pública es mucho más caro para un país enfrentar un nivel 4 que un nivel 1. 1000 veces más caro, definitivamente, ¿no? El estadio clínico 1 o 2 se curan eminentemente con cirugía o radioterapia. Así es. En cambio, el estadio clínico 4 ya te requieres una serie de variables, de especialidades médicas, de expertise hospitalario, de fármacos, que obviamente lo hacen, sin temor a equivocarme, unas 50 veces más caro, ¿no? De acuerdo. Entonces, para terminar, la recomendación, ¿a partir de qué edad debo hacerme un examen de próstata? Si no tienes familiares con cáncer de próstata, a los 50 años. Okay. Tu PSA y tu tacto rectal. Okay. Si tienes un padre o un hermano con cáncer de próstata, a los 40 años y de manera anual. Y de manera anual. De manera anual. De acuerdo. Ahora, te ofrece la posibilidad del tacto rectal, pero también hay una ecografía intrarrectal, que es más precisa. Es más precisa, tiene sus indicaciones. Ajá. Cuando tú quieres catalogar muy bien en qué zona de la próstata está. Correcto. Lamentablemente, no todos los cánceres de próstata ocurren en la zona muy abordable con el dedo. Entiendo. El dedo solo examina la parte más frecuente que ocurre el cáncer de próstata, pero hay un cáncer de próstata caprichoso que ocurre en zonas está al otro lado, no abordables, al otro lado. Necesitas una ecografía, la ecografía transrectal es una herramienta útil, tiene sus indicaciones precisas, también un poquito complicada hacerla, pero súper necesaria cuando hay indicación médica, ¿no? Doctor Revilla, ha sido usted muy claro, muchísimas gracias. De verdad, que nos ha ayudado a entender este problema y hay que perderle el miedo y dejarse de tonteras. Esto no va a significar que uno es diferente, ¿cierto? Que uno puede hacerse su examen y él va a salir igual que como entró del examen de próstata. Muchísimas gracias. Seguro que sí, Carlos. Un gusto. Hemos estado con el doctor José Carlos Revilla, jefe de prevención de oncología de la clínica aliada del grupo Sana. Pausa y volvemos. Tips para la calidad. Gestión de proyectos. Sea líder del proyecto. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, Radio San Borja, en tu corazón. Orgulloso estoy. Mientras todos están durmiendo, ellos están vigilando. La hora del vigilante. Haremos de sus madrugadas algo totalmente diferente. Música, entrevistas y la mejor compañía para que estés alerta, 100% operativo. La hora del vigilante. Todos los viernes desde las 4 de la mañana por San Borja 91.1. Líder en peruanidad. Perú Exporta, el programa que abre las puertas del mundo al empresario nacional. Todos los jueves a las 3 de la tarde por Radio San Borja, líder en peruanidad. Una producción de la Asociación de Exportadores ADEX. Hola, soy el doctor Luis Pun y los espero todos los jueves a las 7 de la noche por Radio San Borja. Visita de médico con el doctor Luis Pun. Todos los jueves a las 7 de la noche por Radio San Borja, líder en peruanidad. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Optimice su productividad. En tiempo, el 20% de nuestro tiempo produce el 80% de resultados. Bueno, seguimos hablando de avances médicos. Esta vez no va a ser de próstata, que ha sido el tema de nuestro bloque anterior, sino vamos a hablar de artritis. Estamos en vivo, son las 4:49, estamos en Calidad al Día a través de Radio San Borja. Para hablar de los avances médicos en materia de artritis, está con nosotros la doctora Janet Tapia. Ella es médico reumatóloga de la clínica TESA, de la clínica Estela Maris, de MEDEX, y nos acompaña esta tarde. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, Carlos. Un Muchas gusto gracias. tenerla aquí. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de que nos pueda acompañar. A ver, le propongo definir qué cosa es la artritis reumatoide y luego vemos lo del tema de los avances. ¿Qué cosa es esto? Mira, la enfermedad de artritis reumatoide es una enfermedad que ataca las articulaciones, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, o sea, que
significa una afección de las defensas del Entiendo. organismo, ¿no? De los anticuerpos que se forman para la defensa contra los agentes extraños, los agentes que son fuera del organismo, ¿no? No es adquirido desde afuera, es una enfermedad llamada genética. Es una enfermedad genética, Ajá. ¿no? Nacemos Tiene con ella. tiene una fuerte predisposición genética. Ah, correcto. Claro. O sea, si tenemos un familiar con artritis, hay un 20% de posibilidades que podamos desarrollar la enfermedad. Tanto en la línea materna como paterna. En las dos líneas, pero es más fuerte la predisposición genética cuando es por el lado materno. Ah, mire, interesante. Ujú. Ahora, ¿por qué las mujeres tienen más artritis que los hombres? De repente eso está ligado al aspecto hormonal, Ya. ¿no? El rol que desempeñan los estrógenos, ¿no? Entiendo. En la protección o en el favorecimiento de ciertas enfermedades, ¿no? En este caso, favoreciendo ciertas enfermedades, ¿no? ¿A qué edad una mujer o un hombre puede padecer esta enfermedad? El promedio del tiempo de inicio de la enfermedad es en la mujer en la etapa de la menopausia. Ya. Ahora, hay estudios nacionales en los cuales hemos tenido el honor de participar conjuntamente con varios colegas de servicios de reumatología, de hospitales de la Seguridad Social y del Ministerio de Salud, en el cual en nuestro medio, en promedio, la artritis está apareciendo en forma más temprana de lo usual, ¿no? Esto es En la tercera década de la vida, ¿no? muy pronto para que Claro, aparezca, ¿no? hay, en promedio aparece más, con mayor prevalencia, a partir de los 45 años. Pero en nuestro medio está adelantando, ¿no?, la aparición de la artritis en edades más tempranas. De acuerdo. ¿Cuáles son los síntomas? Mira, los síntomas básicamente son el dolor, ¿no? El dolor y todo lo que depende de la inflamación de las articulaciones, Ya. ¿no? Dolor al agarrar algo. Mayormente las articulaciones más afectadas son las de las manos, Ya. ¿no? Y en forma simétrica, o sea, la característica que el dolor y las molestias sean en ambas manos, en ambos codos, en ambos hombros, básicamente los miembros superiores, ya es un indicio muy probable de que se trate de artritis. ¿Es un dolor desesperante? Es un dolor que empieza como un dolor menor, pero que progresivamente va incrementándose hasta el punto de imposibilitar el movimiento, ¿no? Ujú. ¿Cómo se trataba antes esta enfermedad? ¿Cómo se trataba antes la artritis? ¿Y cómo se aborda ahora con los avances médicos? Mira, tanto la manifestación más importante de la artritis reumatoide, que es la afección en las articulaciones, que pasa por el dolor en las manos, la rigidez en las mañanas, ¿no? Usualmente era tratado solamente en forma sintomática, Ya. ¿no? O sea, le dabas al paciente analgésicos, Claro, para el dolor. antiinflamatorios, que repose, o se ayudaba mucho con la terapia física, ¿De ¿no? acuerdo? Posteriormente, tratamientos que trataban, esbozaban controlar la inflamación y a través del control de la inflamación controlar la enfermedad, Ya. ¿no? Que son medicamentos como el metrotexate, la sulfasalacina. ¿Son muy fuertes? Que son fuertes, fuertes. son potencialmente tóxicos. Entiendo. Y tú tienes que dosificar Dosificarlo al muy bien, paciente claro. adecuadamente, ¿no? Pero con el desarrollo, el avance tecnológico y sobre todo con la fuerza que ha dado la investigación en la artritis, la década que acaba de pasar ha sido la década del hueso y de la articulación, Ya. decretada por la OMS. Ajá. Entonces ha habido un favorecimiento del desarrollo de la investigación en la artritis, ¿no? Esto sumado al avance de la medicina genética, ¿no?, y de la biotecnología, ha hecho que se desarrollen tratamientos que son más específicos, que van a digamos, al desorden inmunológico que ocasiona la enfermedad. Entiendo. ¿no? Cuando yo estudiaba la artritis reumatoide, ¿qué es lo que la generaba? Veíamos todo el esquema de la inflamación y todas las sustancias, las proteínas, ¿no?, los elementos que intervienen en la génesis de esta enfermedad. Ahora hay tratamientos que van directamente
a la proteína que causa el problema, Ya. ¿no? Entonces, Y alivia. que son anticuerpos, Ya. ¿no? Que no permiten actuar a estas proteínas que causan la inflamación, Entiendo. ¿no? Entonces, productos que tienen un mejor perfil de seguridad para el paciente y que tienen también una especificidad en el tratamiento, ¿no? Lo cual trae consigo diversas ventajas adicionales, ¿no? Entonces, digamos, a partir de los avances médicos, hoy un hombre o una mujer que tiene artritis puede vivir con calidad de vida su enfermedad, o el deterioro y el dolor es muy grande que de verdad la calidad de vida se ve muy mermada. Mira, justo el desarrollo de los tratamientos para esta enfermedad ha hecho que ya el porcentaje en el cual el paciente se discapacita, ¿no? O sea, adquiere la discapacidad. Claro, se deteriora. ¿no? Que es la principal complicación de esta enfermedad, ¿no? Que es la discapacidad. Así es. ¿no? Prácticamente, y también es la esperanza de vida, ¿no? Porque un paciente con artritis no adecuadamente tratado o no tratado ve disminuida su esperanza de vida de 3 a 15 años. Tremendo. ¿No? Entonces, el impacto de la enfermedad es terrible, y no solamente sobre el paciente, No, el entorno familiar. sobre el entorno familiar, porque es una enfermedad social. Seguro. ¿No? Afecta a la familia. Seguro. No quieres que te vean, no sales, en fin. Claro, no puedes desarrollarte en la vida laboral, o tienes limitaciones en la vida laboral si no recibes un tratamiento adecuado, y sobre todo en formas tempranas, ¿no? De acuerdo. Porque en formas tempranas evitas el deterioro de la articulación. Entendiendo, y ya para terminar, que hay una predisposición genética a padecer la enfermedad, hay cosas que durante la vida, si yo las hago, si yo actúo de determinada manera, la propensión a la enfermedad es mayor. La postura en la que me siento, cómo agarro las cosas, la posición de manos y piernas, Claro. ¿impacta en la enfermedad? Claro que sí, impacta sobre todo el hecho de no fumar, por ejemplo. Ok. ¿Ya? Está probado que el tabaquismo favorece la presentación de esta enfermedad en personas predispuestas. De acuerdo. La persona, el paciente que tiene la mamá con artritis, la tía con artritis, la abuelita con artritis y fuma, Ya. tiene Caso cerrado. Tiene un 50% Claro. de posibilidades de desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida. De acuerdo. ¿No? Y si está alrededor de la menopausia, peor todavía. De acuerdo. ¿No? El uso del mouse de determinada manera, esas cosas, por ejemplo. Eso Yo digo te porque puede mucha dar, gente en las oficinas nos puede estar Claro. escuchando. Eso nos predispone de repente, si tenemos una mala posición para desarrollar esa actividad, o, ¿qué te digo?, a lesiones localizadas. Entiendo. A tendinitis, bursitis, pero artritis reumatoide como tal, no tanto. No tanto. Muy bien. ¿Ya? Ha sido usted muy clara, doctora. Muchísimas gracias por Gracias, habernos ayudado a entender Carlos. mucho más esta enfermedad que a quien la padece lo pasa Claro. realmente mal. Claro. Por eso la adecuada atención en forma Es oportuna fundamental. y la prevención Oh. es muy importante. Muy bien. Doctora Yanet Tapia, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, muchas gracias. Son las 4:58, le tenemos que poner punto final al programa. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado, pero no me voy sin antes contarles unas 3 cositas importantes, rapiditas. Se viene un curso taller internacional de mejora continua, aplicando el ciclo PDCA. Esto va a partir del 23 de abril en la avenida 2 de Mayo en San Isidro, uno de los locales del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También hay una diplomatura en la modalidad virtual de gestión por procesos. Esto comienza el 20 de mayo. Y también hay una diplomatura de gestión, mejora y rediseño de procesos que comienza el 26 de abril. Muy bien, están todos avisados, entonces son las propuestas del Instituto para la Calidad. 4:59, nos vamos. Carlos Flores ha estado en la producción periodística y Carlos Cornejo en la conducción. Los hemos acompañado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron
Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.